puso un gran lema, yo soy y voy a, que une un gran llamado a nivel colectivo para poder reducir los factores de riesgo del cáncer, impulsando mucho lo que es el tamizaje y la detención del cáncer en etapas cada vez tempranas y mejorar sobre todo el acceso al diagnóstico, el tratamiento adecuado y también en el cuidado paliativo. Nuestra institución, el INEM, calcula que cada año suman cerca de 70.000 nuevos casos en nuestro país. Cifras que esperemos que se vayan reduciendo. Y nosotros como psicólogos, ¿cuál sería ese rol importante como profesionales también dentro de ese grupo de la salud? Nosotros como psicólogos tenemos una ley de trabajo. En esa ley, el capítulo 1 y el artículo 2 refiere que el psicólogo es el profesional de la conducta humana, con competencias en la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y recuperación de la salud mental de la persona, de la familia y de la comunidad en un ámbito psicosocial. Basándonos justamente en nuestra ley, es por eso que nosotros desde que entramos en esa formación de esos 5 años académicos de pregrado, vamos viendo que son años de formación académica, donde estamos graduándonos, ¿no?, para poder pasar a una formación ya de un enfoque que vamos a ir dirigidos, si queremos ser psicólogos clínicos, si queremos ser psicólogos de organizaciones, si queremos ser psicólogos educativos. Vamos a ir viendo que quizás en este caso, vamos a ir viendo que la psicología clínica, sobre todo ya actualmente, nos piden que tengamos un SERUM, un servicio rural urbano y marginal, como parte de nuestra formación como psicólogos clínicos y sobre todo trabajar en la salud pública. Salimos un año de servir a través del SERUM y también en ese año posiblemente muchos también van a buscar una formación psicoterapéutica o quizás antes del SERUM. Y también estamos viendo que dentro de esa formación terapéutica vamos a buscar nosotros tener una formación exclusiva y determinada en alguna área, como puede ser justamente la psico-oncología. Y dentro de esa formación también estamos buscando un lugar donde trabajar, un centro, una subespecialidad. Buscamos justamente que esa formación que nosotros vamos a tener vaya acompañada también de esa formación terapéutica, cualquiera que elijamos, ya sea psicoanálisis, lo que puede hacer Gestalt, lo que puede hacer también lo que es terapia cognitiva conductual, terapia de familia, etc. Cualquiera de ellas, que según están nuestros intereses, lo que más nos inclinamos como psicólogos. Se dice si para la psico-oncología, para trabajar con pacientes oncológicos, hay un determinado enfoque terapéutico. No necesariamente hay uno exclusivo. Todas de ellas son válidas, todas ellas nos permiten manejar o intervenir con el paciente. Lo que sí hay justamente es evidencias científicas en relación a estudios donde refieran que la terapia cognitiva conductual es la que ha presentado mayor evidencia en los estudios con pacientes oncológicos. Y esto nos permite justamente a nosotros, como profesionales especializados en psico-oncología, poder presentar nuestros estudios en revistas internacionales, como también nosotros también generar nuestras propias guías de trabajo y hacer nuestras publicaciones. Es
y cómo y por qué surgen justamente las necesidades emocionales del paciente y por qué se debe trabajar a nivel de un grupo de trabajo multidisciplinario o interdisciplinario en sí, porque las evidencias nos refieren, estos datos de estudios refieren que justamente la mayoría de estos pacientes oncológicos desean tener información sobre su diagnóstico y pronóstico. De igual manera, hay muchos estudios que también nos dicen que el 40% de los médicos oncólogos no explican al paciente si éste les pregunta directamente sobre su enfermedad. O muchas veces son los mismos familiares los que prefieren evitar que se les dé esta información a sus familiares. Lo que llamamos nosotros esa conspiración del silencio, que lamentablemente en nuestra realidad se ve bastante cotidiano. También hay un estudio que nos refiere que más del 25% de estos pacientes en etapas terminales no se les dice la naturaleza incurable de su enfermedad, es decir, no se les habla justamente de esta etapa final de la vida. Y más de un tercio de estos pacientes creen que el régimen paliativo muchas veces podría ser curativo, ¿no? Y más del 25% de estas personas no conocen los efectos colaterales de los tratamientos. Estamos hablando de estos estudios que se están realizando acá y que en tiempos anteriores, de mucho tiempo atrás, también se iban presentando. Es así, ¿no?, que podemos decir, cuando hablamos de la historia de la psico-oncología, tenemos que ir hablando también de la historia de la medicina oncológica. Y vamos a ir viendo justamente que desde más o menos los años de 1800, donde se han estado dando evidencias, información acerca de la mortalidad de muchas enfermedades infecciosas o comúnmente también conocidas también como la tuberculosis, han generado un gran miedo, un miedo a la muerte. Y la palabra cáncer también era conocida como sinónimo de muerte. Y es así que estos pacientes, pues lógicamente, ¿no?, sentían mucho temor en poder enfrentar una enfermedad. El manejo psicológico, el manejo justamente psiquiátrico, pues no se daba tanto en los hospitales de salud, ¿no?, sino justamente en hospitales muy alejados de la población. Eran estigmatizados muchas de las personas que presentaban a veces enfermedades psiquiátricas. La medicina oncológica iba avanzando y también comenzaban a darse los resultados con cirugías que podían ser extirpados ciertos tumores, ¿no? Y se aplicaban también, ¿no?, tratamientos paliativos. Estamos hablando mucho entre los años 1900 a 1920. Esto también permitió tomar un cambio de actitud en las personas en relación al afrontamiento de la enfermedad. Ya comenzaba la gente a ver que podía haber cierto tratamiento que les permitiría mejorar esa calidad de vida. Y bueno, fueron dándose también en muchos hospitales, sobre todo en Estados Unidos, a crear unidades, ¿no?, de salud mental con el objetivo de ir interviniendo, ¿no?, dentro de un grupo multidisciplinario. Entre los años 30 y 40 también hay cambios muchos que se dan en el mundo. La Primera y la Segunda Guerra Mundial, que fueron sucesos que ocasionaron grandes pérdidas humanas, pero también a raíz de estos sucesos de guerra, pues también la ciencia, la medicina, los científicos contribuyeron a mejores contribuciones para los tratamientos. Y es así que también en la Segunda Guerra Mundial permitió el descubrimiento del nitrógeno de mostaza, que permitió justamente contribuir en el tratamiento de ciertos diagnósticos oncológicos
a través de la quimioterapia. En la actitud, si bien también se mantenía de mucho temor en relación a dar información, a poder manejar esta información con los pacientes, pero también iba un incremento también de manejo justamente del tema del cambio de la percepción de muerte, ¿no? Por los también cambios de nuevos protocolos que se daban dando a nivel científico. Hay muchos estudios que se realizaron en el ámbito de la salud mental, como por ejemplo ver, ¿no?, el tema justamente de la búsqueda de personalidad que tenía la persona que afrontaba una enfermedad oncológica. Se realizaron también los primeros estudios sobre duelo, se comenzaron a crear justamente grupos de apoyo social que contribuían a ver a estos supervivientes como un soporte social a los nuevos pacientes. Entre los años 50 y 60 se da justamente mayores contribuciones científicas con resultados cada vez mejor, con el uso de la radioterapia, la combinación justamente de mejores protocolos de información. La sociedad tiene mejor información de contribuir también las personas supervivientes en esos protocolos, y justamente se crean las guías que permiten también mejor intervención en los pacientes. Es así que vamos a decirles que en el Memory and Sloan Catering Center se comienza a formar una unidad específica para la intervención en pacientes oncológicos. Una contribución que se da en la intervención de los pacientes moribundos justamente es las investigaciones realizadas por la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que ella nos dio justamente el tema de cómo ver las etapas por las que pasa un paciente moribundo. Ya en la década de los 70 comienzan a verse mucho mejor estudios de calidad de vida, comienzan justamente a cambiar la percepción de los pacientes de la sociedad en relación al tema del cáncer, y también comienzan a dar mayor fomento con estudios, congresos y eventos, publicaciones que contribuyen cada vez mejor a un trabajo ya multidisciplinario. Se comienza justamente a dar la primera conferencia de investigación psicosocial, se hacen las publicaciones en la revista de psico-oncología, comienzan a formarse los grupos en diferentes países del mundo, y comienza a darse pues unidades oncológicas en diferentes países, tanto en Estados Unidos como en diferentes países de Europa. Y también estamos a hablar de que en la década de los 70 también comienzan a surgir unidades de psicología, ¿no?, en los hospitales oncológicos de Sudamérica. Y el Perú pues no se queda atrás. Ya vamos a ir hablando cómo se desarrolló en nuestro país. Es en los años 80 que repunta mucho el tema de trabajar un grupo, ¿no?, importante para el apoyo del paciente oncológico. Las contribuciones justamente de estos grupos sobrevivientes permite cada vez mejor un manejo interdisciplinario, multidisciplinario. Se publica el primer manual de psico-oncología, más o menos en el año 1989, y comienza a darse muy tremendo las aportaciones del psico-oncólogo en unidades oncológicas. Bueno, y entre los años 90 y 2000, pues en realidad surgen también otros tipos de alternativas de tratamiento o complementarios a la medicina oncológica, y comienzan a ver justamente las terapias inmunológicas que ayudan mucho también a controlar la enfermedad y a reducir también los tratamientos de quimioterapia en sus síntomas secundarios, y de esta manera permite un mejor afrontamiento y una mejor calidad de vida al paciente oncológico.
Surgen también muchas investigaciones en relación a los aspectos del comportamiento, la actitud del paciente frente a la enfermedad y las formas preventivas que realiza la persona ante la enfermedad oncológica, ¿no? Y les hablaba justamente de dos personas, de dos médicos pioneras en la atención psicológica del paciente, ¿no? Una de ellas es Cecile Saunders. Ella ha sido primero una enfermera, ella es inglesa, ella entre los años, ¿no?, que ella ha aportado sus conocimientos, ha permitido dar una definición importantísima en relación al dolor. Ella refiere el dolor como la experiencia total del paciente. Comprende una ansiedad, una depresión y un miedo que puede tener el paciente, y que esa preocupación por esa pena que aflige no solo al paciente sino a la familia, y que a menudo esa necesidad es buscar que le dé un sentido a esa situación, una realidad profunda en la que nosotros como especialistas debemos darle la confianza a ese paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un paciente nos dice que hay dolor, es porque hay que considerar que es un dolor real, es un dolor total. Su contribución de Cecile Saunders fue justamente la creación de esos hospicios donde el paciente podía, ¿no?, morir, pero morir con una calidad de vida, con un acompañamiento constante. Y otra de las contribuciones grandes que también se ha dado ha sido el de Elizabeth Kubler-Ross, que ha sido médico psiquiatra, y que también ella, durante todos sus años de trabajo profesional, contribuyó mucho en el tratamiento de pacientes moribundos, no solamente pacientes con cáncer, sino también pacientes con VIH, SIDA o otras enfermedades crónicas. Y ella nos dio, ¿no?, las formas o las fases por las que pasa un paciente enfermo, ¿no?, para aceptar su muerte, ¿no? Es el impacto o el shock, es la negación que tiene la persona, es el enfado y la ira, es la parte del pacto o la negociación que realiza, es la etapa de sentir esos síntomas de tristeza llamada depresión, y posteriormente, poco a poco, a darle un sentido para una aceptación final de su mundo. Cada una de estas etapas que menciona Elizabeth Kubler-Ross, ahora también nosotros podemos ir viendo en las etapas que pasa el paciente frente a su enfermedad, ya sea recibiendo la noticia del diagnóstico o ya sea recibiendo cada noticia que pueda tener, como recibir la quimioterapia o una cirugía, etc. Y hablar de la psico-oncología es tener que hablar también de Jeannie Holland. Jeannie Holland es una médico psiquiatra que es la pionera justamente en la psico-oncología. Lo que muchos de los psico-oncólogos la llamamos la madre de la psico-oncología. Ella justamente entró a trabajar en el Logan Catering Center, y ella dio mucho tiempo, mucho espacio de su carrera profesional para enfocarse en el estudio del paciente oncológico, de los aspectos emocionales, de ver una gestión administrativa, de cómo mejorar y formar un grupo de trabajo que se dedicara justamente a poder acompañar a estos pacientes y familiares. Ella justamente mencionó dos grandes dimensiones que pasa el paciente, ¿no? Uno es la dimensión emocional, que es justamente las respuestas emocionales del paciente y de la familia, y también de estas personas que acompañan como cuidadores del paciente, que no es solamente el paciente y la familia, sino también el personal de salud.
Y el otro es la detención e intervención, que justamente tiene en cuenta estos factores psicológicos, sociales, de comportamiento que influyen en la supervivencia, en la mortalidad, en la calidad de vida del paciente oncológico. Es así justamente, frente a estos estudios que realizaba Jimmy Holland, ella mencionó 6 miedos por los que pasa el paciente oncológico. Ella los definió como las 6D, ¿no? El miedo a la muerte, el miedo a la dependencia, el miedo a la deformidad, el miedo a la incapacidad, el miedo a la alteración de estas relaciones interpersonales que manejaba el paciente y el miedo al dolor, a la propia enfermedad y a los tratamientos. Es por esto que se hace un esquema. Ella refiere justamente de ver un esquema a través de un modelo biopsicosocial donde se tiene que trabajar justamente los aspectos biológicos, el dolor físico, ver la autonomía del paciente, la desfiguración. Se ve la parte social, donde se ve el tema de la familia, la educación, el abandono, el tipo de atención que tienen los cuidadores, las gestiones sociales, dónde ubicar a estos pacientes, la ayuda que pueda tener y justamente la parte psicológica que está enfocada a la adaptación del diagnóstico, el pronóstico, ver justamente el tema del pacto del silencio, ver a los pacientes el cambio de actitud frente a la supervivencia, las secuelas que puedan tener y el acompañamiento emocional constante durante todo este proceso de la enfermedad. Teniendo en cuenta que Jimmy Holland, siendo la madre de la psico-oncología, ha dado pie a muchos otros psicólogos que han seguido su línea y su formación, su escuela de ella. Y en todo el mundo vamos a tener una serie de representantes importantes de la psico-oncología. Tenemos desde María Dietrich, que bueno, ya va a dejar de ser la presidenta de AIPOS, de la Sociedad Internacional de Psico-Oncología, Francisco Gil, que se encuentra en Barcelona, Ramón Vallet, ¿no? Tenemos en el Reino Unido a Maggie Watson, en las Islas Canarias a Marcos Gómez Sancho, tenemos también justamente en Cuba a Jorge Grau, a Rosario a través de Tipol, que se encuentra en el primer Global Catering Center, fomentando mucho la integración de muchos psicólogos sudamericanos, y también así tenemos en muchos otros países, Italia, Israel. Acá en Sudamérica tenemos justamente a formadores en psico-oncología en Argentina, como Viviana Salas, Marcelo Gato, el máster de Juan Antonio Cruzado, que lo tenemos en España, en Madrid, y en Barcelona también. En Barcelona y también en Valencia, con otros representantes también. Actualmente, William Brett es el representante más que tenemos después del fallecimiento de Jimmy Holland en el Memorial Sloan Kettering Center. Bueno, y todo esto nos lleva pues, a nosotros como psicólogos a participar en muchos eventos dentro de nuestro país, que el año pasado nosotros, el Servicio de Psicología, acá en el INE, ha organizado pues, el primer Congreso Internacional y el segundo Congreso Nacional de Psico-Oncología. El año pasado también se ha participado, ¿no? Algunos psicólogos han podido ir a lo que viene a ser el Congreso Internacional que se realizó en Canadá, y quien está buscando es el participar en el Congreso Internacional de Psico-Oncología de este año en Japón. Esperemos que todos podamos ir a pie. ¿Y qué pasa en el Perú? ¿Cómo fue? ¿Cómo se inició? Una gran pregunta. Hemos visto hace un momento un tema de historia de la psico-oncología a nivel internacional. Y en nuestro país, pues bueno,
Estábamos justamente hablando de esa década de los años 70, 80. Surge justamente en el antiguo hospital de Liné, a través del departamento de neurocirugía en ese entonces, pues solicitan la invitación de una psicóloga clínica para hacerse cargo de unos estudios de pacientes, de niños oncológicos y de pacientes con cáncer de mama. Es así que la psicóloga Elsa Roel, podemos decirle que es la primera psicóloga que tuvo el INEN entre la década de los 70 a 80. Ella trató durante ese tiempo, que imagino que debe ser una época muy dura, poder formar un grupo de internos y hacer un grupo de residentes, de psicólogos que han querido capacitarse acá a través de pasantías. Posteriormente, ya en la década de los 80, hasta más o menos la década del año 2000, pues es una época de mucho crecimiento en la psico-oncología aquí en el INEN. A través del Departamento de Medicina, es así que la psicóloga, en este caso, la licenciada María Liliana Montalbetti Solari, ella toma la batuta, el liderazgo en el servicio de psicología y comienza ella a darle mayor formación al tema del internado y el residentado. Ella ya no se encuentra sola, en ese entonces le acompaña un pequeño grupo de psicólogos que estaban en formación en psico-oncología y tenía una psicóloga que era también estable en la institución, que era la psicóloga Lorenza Velázquez Cáceres. Ellas dos trataron de darle una formación y una solidez al servicio. Iba creciendo, se iban formando nuevos internos en psico-oncología y posteriormente, entre el 2004 hacia adelante, sale un cambio distinto también, mejorando todo lo que se había logrado anteriormente con Elsa y con María Liliana Montalbetti, y fortaleciendo mucho el trabajo del crecimiento de un personal asistencial. En el Departamento de Especialidades Médicas, pues logra contribuir a que sea el crecimiento cada vez de contratos de psicólogos. En ese año, bueno, desde 2004 hasta el 2018, estuve a cargo del servicio y me acompañaron en una labor constante de pasos cortos pero constantes. Creo que se logró ir creciendo. La licenciada Rosa Argüelles se incorporó, la licenciada Tomás Aburto, el licenciado Joel Inga, fueron personas profesionales que hemos ido integrando el trabajo y creciendo el servicio. Este servicio no solo ha sido a través de nuestro esfuerzo, fue el apoyo institucional, fue el apoyo de un grupo de internos que hacían sus prácticas preprofesionales y poco a poco también a la par, no solamente los psicólogos clínicos trabajábamos, sino teníamos también el apoyo de otros profesionales que se iban anexando a este grupo de trabajo. En un inicio teníamos al doctor Felipe Yanacone, médico psiquiatra, que hacía las consultas. Cada vez que se refería a la ayuda de un psiquiatra, pues él venía a la institución. De igual manera, posteriormente fue el doctor Guido Mazzotti, el doctor San Martín, hasta que más o menos en el año 2004 para el 2005 ya se establece un médico psiquiatra en nuestra institución, que es el doctor Hugo Lozada. A través de él se comienzan a dar las primeras pasantías, formaciones de médicos psiquiatras. El primer médico psiquiatra que entró en formación fue el doctor Piero Castro. Y así han ido pasando diferentes médicos psiquiatras que han estado en formación solicitando una rotación en el INEN, que actualmente tenemos a otra doctora, que es la doctora Yurfa, que está estable en nuestra institución. Bueno, iba creciendo el servicio, cambiamos definitivamente todo un esquema de trabajo, un trabajo a doble turno, un trabajo en la mañana, un trabajo en la tarde. Ya dejamos de ser un grupo pequeño de psicólogos a ir creciendo cada vez más
y formándose, y siempre a través del apoyo de nuestro departamento de especialidades médicas. Y es así como se logra ubicar con el término equipo funcional de salud mental oncológica del INEM. Este es acá para que ustedes nos conozcan bien. Somos este grupo. Actualmente Flor de María Bonatti es nuestra coordinadora. En ella es la que lleva la batuta y el liderazgo del resto de psicólogos que nos acompañan, y cada uno de nosotros tenemos una formación, la gran mayoría en psico-oncología, otros tienen especialidades propiamente dichas dentro de lo que es familia y sistema, neuropsicología, gestalt, adicciones. Es así que cuando hablamos de psico-oncología, decirles a todos ustedes lo importante y lo necesario que es tener conocimientos de lo que viene a ser la psico-oncología. Por eso podemos también decir que no solamente el INEM está creciendo aquí, en Lima, sino también a través de nuestros hermanos, los IRENES, tenemos a psicólogos que se van formando y que siguen ellos capacitándose, que son el licenciado Elmer Díaz Castillo, que está en el IREN del norte, y nuestra colega Silvana Rosado Chávez, que se encuentra en el IREN, ¿no?, del sur. De igual manera tenemos también nuestro IREN del centro, que ya se va dando inicio a que pueda tener también su psicólogo ahí. Bueno, y no solamente podemos decir que la psico-oncología está acá en el INEM, no, la psico-oncología se va dando a través de muchos otros hospitales donde se crea una unidad oncológica a través de MINSA, de Salud, las Fuerzas Armadas y las clínicas privadas, donde en cada uno debe haber un psicólogo que esté atendiendo a pacientes oncológicos. Quizás todavía no hay una unidad exclusiva, un psicólogo exclusivo directamente, pero quizás sea un psicólogo que va apoyando en los servicios oncológicos. Creo que nos falta mucho por crecer, nos falta mucho por andar y mejorar. Es también así que no podemos dejar de lado que en nuestro país se dan sociedades y asociaciones que dan contribución permanente para la formación de psico-oncólogos. Tenemos la Sociedad Peruana de Psico-Oncología, que está desde febrero del 2006 realizando un trabajo arduo, y también tenemos a la Asociación Nacional de Psico-Oncología, que está desde el 2015 también contribuyendo a la mejora de la psico-oncología. Pero en base a todo esto, podemos definir a la psico-oncología justamente como una subespecialidad de la psicología y la salud, donde ve los aspectos emocionales, conductuales, cognitivos y sociales de tres grupos importantes que hemos mencionado desde el inicio: el paciente, la familia y, ¿quién más?, el personal de salud, en todo el proceso de la enfermedad, desde el diagnóstico, el tratamiento, la recuperación, la recaída y la fase terminal. Y es así que el psico-oncólogo tiene que tener conocimientos de oncología, de medicina oncológica, radioterapia, cirugía oncológica, pediatría, etcétera, y de otras especialidades médicas que acompañan. Y también tiene que tener conocimiento de lo que es la psicología clínica y también psicología de la salud, desde la evaluación, la psicopatología, los tratamientos psicológicos, la consejería, la neuropsicología y la psicología evolutiva. Y Juan Antonio Cruzado, en uno de sus libros, nos refiere justamente a una definición muy importante que debemos tener, que la psico-oncología es un campo interdisciplinario de la psicología y de las ciencias bioéticas. Se dedica justamente a la prevención, al diagnóstico, a la evaluación, al tratamiento, a la rehabilitación, los cuidados paliativos y la etiología del cáncer. Y además se ocupa de la mejora de las competencias comunicativas, de la interacción de este equipo asistencial y de la optimización de los recursos para promover servicios oncológicos cada vez más eficaces y de gran calidad. Y bueno, tenemos también que saber de que una unidad de psico-oncología tiene principios.
tiene una ética que tiene que tener en cuenta para la intervención. El mantener y validar el respeto a la individualidad y dignidad del paciente. Ve a cada paciente como un todo, ¿no? Proteger su salud, cuidarlo. Tiene que tener un objetivo final, que es el bienestar físico y emocional del paciente, de su familia y de su entorno cercano. Cada paciente y cada familiar deben ser informados de la existencia de una unidad de apoyo psicosocial, de un servicio de psicooncología. La unidad de psicooncología debe estar compuesta por un equipo, que pueden ser psiquiatras, psicólogos, enfermeras, asistentes social, capacitados. Que cada miembro de este equipo de salud debe ser evaluado, ¿no?, desde el momento de su selección en una forma adecuada, que cumplan las competencias de acuerdo a su profesión y mirada multidisciplinaria para la intervención de un enfermo oncológico. Es importante mucho que estos miembros que estén dentro de esta unidad psicooncológica deban tener esa formación en medicina oncológica, en oncología y la supervisión continua, ¿no?, por parte del equipo. Deben estar capacitados continuamente, deben promover e incentivar el derecho del paciente. Cada miembro de esta unidad debe mantener la confidencialidad de los pacientes, deben tener en cuenta los aspectos psicosociales de ser evaluados por los miembros de esta unidad psicooncológica para poder realizar estas fichas de cada paciente. Deben también pertenecer activamente en los comités oncológicos para poder informar los aspectos emocionales que puedan tener los pacientes durante todo este proceso de enfermedad. No olvidar nunca que estamos frente a personas que están viviendo latentemente o conviviendo con mucho miedo, con mucha incertidumbre, están sumamente angustiados. Por lo tanto, hay que validar todas esas emociones que sienten frente a esta pérdida de la salud y posiblemente hasta de sus vidas. Y ¿cuándo derivar a un paciente a un servicio de psicooncología? Pues justamente los profesionales de la salud deben tener en cuenta mucho el comportamiento alterado o anormal que pueda presentar la persona, el intento o la ideación suicida que pueda presentar la persona, la falta de capacidad para consentir o rehusar el tratamiento, esa actitud de negación frente a la toma de decisiones asertivas, esa ambivalencia para la adherencia a las consultas, a los tratamientos, los niveles altos de ansiedad y depresión, factores de riesgo que puedan mostrar premórbidos quizás por una historia psiquiátrica previa o familiar, o la falta de apoyo social y familiar que pueda tener el paciente, las alteraciones sexuales que pueda presentar o el miedo a esa alteración sexual para la infertilidad, el control de síntomas inducidos por el cáncer también, ¿no? Conflictos que se pueden dar entre paciente y personal sanitario, la conspiración del silencio, la claudicación, los problemas familiares, los riesgos genéticos que se puedan tener frente a la consejería genética, las fobias, dificultades para someterse a pruebas diagnósticas o tratamientos, los problemas de pareja, la reinserción social, laboral, cambios en la conducta, en trastornos de personalidad y los problemas de comunicación médico-paciente. Es por esto que nuestra labor de psicólogos clínicos se basa en 4 áreas importantes: investigación, la asistencia clínica, la prevención y la docencia. Cada una de ellas importantes. Dentro de la prevención, pues tenemos que promocionar estilos de vida saludables, la psicoeducación para la detención precoz y el consejo genético o el consejo para las malas noticias, ¿no? La asistencia clínica, que se da desde las áreas de evaluación, la elaboración de los informes y de los diagnósticos, teniendo en cuenta mucho
que nosotros, que somos psicólogos clínicos de la salud y los que trabajamos justamente en UISA, debemos tener el manejo del CIE-10 más nuestros códigos celtas. Los tratamientos que se dan al paciente y la familia están basados en una serie de actividades, desde la psicoeducación, habilidades de comunicación, mejora, ¿no?, de las estrategias de afrontamiento en cada tratamiento oncológico, cirugía, quimioterapia, radioterapia, trasplante de médula ósea, etcétera, ¿no? Y los efectos colaterales que pueda tener, miedo, náuseas, vómitos, frente a los síntomas secundarios de estos tratamientos, ¿no? Las intervenciones en los trastornos asociados al cambio de la imagen, al cambio de la imagen corporal, ya sea por la pérdida de una cirugía, de una mama, de una parte de nuestro cuerpo, y los problemas sexuales que puedan tener, o con la pareja, ¿no? Con nuestro personal de salud, no se olviden que es un grupo de personas que también nosotros como psicólogos clínicos dentro de esta área de la oncología contribuimos a su mejora. Pues tenemos que ayudarlos a generar en ellos mejores habilidades de comunicación con el paciente y los familiares, a afrontar el estrés, el desgaste emocional, al manejo de sus propias reacciones del personal asistencial, a disminuir ese agotamiento emocional de los pacientes, de los familiares, cuando están en relación con el equipo multidisciplinario. Habilidades de comunicación con las enfermeras, con los médicos, y la prevención justamente de ese desgaste emocional. Y en investigación, pues estamos en la obligación de ver justamente las aportaciones que contribuimos a dar evidencia de nuestra labor, ver las necesidades psicológicas y sociales del paciente y su familia, factores psicológicos y sociales asociados al cáncer, la valoración de la calidad de vida y los tratamientos aplicados. Tenemos muchas áreas por investigar y dar a conocer nuestra labor. Y en docencia es nuestra labor de asesoramiento y capacitación en la formación de estudiantes de pre y posgrado, y también nuestros voluntarios. Tenemos en el INEM un programa de internado, tenemos las pasantías y tenemos un programa de voluntariado a través del programa de Sonrinen, que son los payasitos de hospital. Les estaba hablando dentro de los enfoques de formación terapéutica, cuál de ellos era el de mayor evidencia científica en relación con los pacientes oncológicos. Todas de ellas son buenas, cada uno de acuerdo como psicólogos clínicos en nuestro interés, nos formamos en una escuela, pero las evidencias nos señalan justamente que hay un modelo de intervención, ¿no?, que refiere que la que mayor evidencia ha dado es la terapia cognitiva o conductual, o es la que mayor estudios se están dando en esta población. Se busca pues la reestructuración cognitiva, la solución de problemas, la psicoeducación, la desensibilización sistemática frente a los tratamientos que pueden generar fobia, el uso de tareas para casa, que sean tareas sencillas, breves, que se puede realizar el paciente, teniendo en cuenta el agotamiento emocional que pasa el paciente por la enfermedad oncológica, y los métodos no directivos, ¿no?, como es buscar, ¿no?, que el paciente pueda ventilar sus sentimientos, validar esas emociones que siente. Entre las técnicas conductuales, pues podemos manejar las técnicas de relajación, respiración profunda, tareas que van graduales, sencillas, la planificación y secuencia de estas actividades con cierto monitoreo, técnicas cognitivas que nos ayuden justamente a que el paciente o el familiar registre los pensamientos automáticos que presenta el paciente, estrategias cognitivas que ayuden a un mejor estilo de afrontamiento del paciente y esa reestructuración cognitiva a evitar pensamientos anticipatorios de tipo catastrófico. El trabajo con la pareja es un entrenamiento constante en mejores habilidades de comunicación más asertivas, más adecuadas, donde el lenguaje verbal y no verbal ayuda mucho a que el paciente no se sienta solo ni mucho menos abandonado por el pareja. Y bueno, ya para ir finalizando, ¿sabes?, es el tema de ver nuestras actividades que realizamos con nuestro grupo, desde el tema de mejorar la interacción y compartir. Trabajamos con otras áreas que nos solicitan nuestro apoyo, ya sea hipertrofia, ya sea
enfermería para poder trabajar, nuestras campañas que realizamos juntos con ellas, en campañas de consejería, en campañas de fomentar estilos de vida saludables, ¿no? Y también con nuestros talleres que va dirigido al Club de la Mama, talleres que van para ayudarles al paciente a mejorar con técnicas de relajación, musicoterapia, dibujo, etc. Y pasamos nosotros justamente también en nuestra semana de Perú contra el cáncer, donde trabajamos mucho con prevención. Tenemos también trabajamos también con la Escuela de Excelencia de Tabaco. En realidad, la salud mental actualmente está en toda institución, dándole una gran importancia para mejorar la calidad de vida del paciente, ¿no?, que vive una enfermedad crónica como puede ser el cáncer. Bueno, hasta ahí, muchísimas gracias. Y bueno, ¿no?, ya el siguiente mes es el mes del psicólogo. El 30 de abril, todos los psicólogos que nos están viendo, pues decirles, ¿no?, de que pasemos un hermoso día. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciada. Los invitamos a realizar sus preguntas mediante el chat o a través de la activación de sus micrófonos. Damos unos minutitos para que puedan ingresar sus preguntas. Gracias.